Hola, ¿qué tal? Estamos con Pedro Trujillo, quien realmente lo hemos conocido desde el día de ayer y nos ha parecido que es un tipazo. Él es profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la UFM y especialista en temas de libertad. Pedro, muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartir tu tiempo. Quisiéramos saber qué es lo que estás desarrollando en este simposio Repensando la Educación. Bueno, fundamentalmente yo hablo de dos cosas, libertad y responsabilidad. Y hablo de libertad y responsabilidad porque se olvida el segundo término y solo se usa el primero. Sí. Y hablo de libertad porque sin libertad no solo no hay responsabilidad, sino que no hay capacidad de desarrollarse del individuo. Pensamos muchas veces que los muchachos en los colegios o los universitarios en la universidad, sobre todo los de primer año, pues hay que conducirlos de la mano. Sí. Y yo creo que eso no es del todo cierto. No significa que no le pongas el dedito para que se agarre si quiere, pero tú le tienes que dejar un espacio, un margen suficiente y que creen, que aporten, que digan, porque el profesor tiene que ser un faro, no un látigo. Y si eso no ocurre, es decir, que el alumno no aporta nada, se aburre y mata su creatividad. Claro. Para profesiones que ni siquiera están todavía inventadas. Con lo cual, la dinámica profesor-alumno no se hace eficiente. Sí, bueno, qué interesante. ¿Cuántos años llevas como profesor? Bueno, en la universidad en Guatemala ya llevo 20 años, la friolera de 20 años. También doy clases en España, también he dado en algunos estados de México, pero 20 años es mi cifra redonda. Me imagino entonces que durante estos 20 años te has enfrentado a muchos cambios y reformas educativas. ¿Cómo Pedro Trujillo ha lidiado con todos estos cambios tan disruptivos para disfrutar la docencia como lo haces? Esa es una buena pregunta. Y mira, yo he lidiado primero con mi edad, porque yo no soy hijo de una generación tecnológica, pero los alumnos de ahora sobra que yo explique. Entonces tienes que lidiar contigo mismo, cómo yo me adapto a esa tecnología, a ese nuevo mundo, cómo yo me adapto a profesiones que todavía no existen. ¿Cómo yo me adapto a que el individuo que ahora se gradúa va a cambiar 5 años de profesión, si no de carrera? Sí. Cosa que eso no ocurría antes, uno se hacía abogado y era toda la vida en el mismo lugar. Yo me he tenido que adaptar a que las personas de ahora, los muchachos de ahora, tienen un acceso a la información infinitamente superior al que tenía yo. Y ya no vale la lección magistral del profesor. El profesor muchas veces sabe menos que los alumnos. Y entonces lo que tienes es que generar otras dinámicas, interactuación, pues un ida y venida entre profesores y alumnos, bueno, y una serie de cuestiones, pero creo que esas son las más importantes, porque hay una pregunta clave para todo esto: ¿quién se tiene que adaptar aquí? Sí. Y yo creo que el profesor se tiene que adaptar sustancialmente al alumno dentro de unos parámetros que evidentemente siempre son básicos, que hay que respetar unos y otros. Muy bien. El día de ayer comenzamos una plática pues muy coloquial, en la cual pues te comentábamos la importancia de nosotros como equipo en docente de abordar los temas de salud mental. Pues tú me dices que realmente esos son temas que no se tocan y que nadie lo hace. Entonces, ¿qué tan importante crees que lo empecemos a hacer? Bueno, a mí me sorprendió, y lo digo gratamente, que ustedes tuvieran este proyecto, enormemente. Yo no había pensado en eso, pero cuando ustedes me lo comentaron, yo dije, bueno, ahora entiendo yo muchas situaciones que yo he vivido y parece una tontería, pero que no habías pensado. Por ejemplo, hay alumnos que te adoptan. Sí. Hay alumnos que te adoptan como papá, como compañero, como amigo, aunque tú no hagas ningún rol de esos, pero tienen unas ciertas carencias familiares, personales, que tú les solucionas en algún momento, porque les ayuda, les invitas a un café, les das un consejo, cualquier cosa. Lo que es cierto es que tú te llevas todo eso. Tú te lo llevas a casa, si tú tienes hijos, si tú estás casado, o si tú eres soltero, no importa. Si tú tienes una vida personal, de pronto tú apareces con todo eso sin darte cuenta, y a veces dándote cuenta. ¿Y a dónde asistes? A ningún sitio. Y resulta que los doctores y los psicólogos y los psiquiatras y aquellas personas que intervienen en catástrofes reciben este apoyo. Claro, no es que lo tuyo sea una catástrofe, pero si es un sumatorio por 20 años de emociones, que habría que ver cuánto te afecta en tu vida personal y familiar. Así que me parece un proyecto genial, del que yo no tengo ni idea, pero del que quiero saber mucho. Muchas gracias, Pedro. Para finalizar, se me ocurre hacerte una pregunta porque mencionas sobre el que a veces los alumnos te adoptan, ¿no? Platícanos alguna experiencia que te haya marcado como profesor con algún estudiante.
Bueno, me estoy acordando de 3 y a lo mejor en la charla salen más. Ah. Lo primero fue una alumna que asesinaron a su papá. Wow. Y entonces la mamá vino a decir que ya no podía seguir en la universidad pagándole. Yo le dije, no, esto no puede ser así. Y entonces de pronto tú te haces cargo de un problema que no era tuyo. Sí. Claro, si te digo que lo pagué de mi bolsillo, te miento. Pero sí generé unas dinámicas de búsqueda de ayuda. Entonces eso es una carga. Y es la primera que me... porque la chica merecía la pena. Sí. Bueno, cualquier chico merece la pena. En este caso me estoy refiriendo a eso. La segunda que me estoy acordando ocurrió este semestre, el primer semestre de este año. Es una niña que era una hija única cuyo papá pues estaba siempre fuera por cuestiones de finca. Y entonces yo vi que la niña me venía, me saludaba, me daba un beso al inicio de la clase, se despedía de mí. Algo inusual con el resto de los alumnos. Claro. Y algo que te preocupa porque tú dices, bueno, esta actitud, ¿cómo la verán los demás? Que hasta que empiezas a investigar y te das cuenta que la niña lo que tiene es un problema de afecto. Necesita hablar con alguien. Llora en clase porque sus compañeros no le incluyen en el equipo. Y entonces tú generas unas dinámicas con los demás, decir, mucha, ayúdenme para integrar todo y tú salirte del problema porque tú no eres la solución tampoco. Y ahora tengo un problema similar con un chico cuyo papá vive en el extranjero y él necesita hablar cosas de hombres, dicho entre comillas, ¿verdad? De adolescente, bueno, ya es 19 años, pero a fin de cuentas son teen, ¿verdad? Son niños, son jovencitos. Y evidentemente te lo quiere contar contigo, te quiere preguntar qué hiciste el fin de semana. Y de pronto dices, bueno, me está preguntando información personal mía, ¿para qué? Y luego te das cuenta que él no interactúa con nadie. Bueno, ahí tienes 3 casos, hay muchos más de niños que no tenían beca o no tenían dinero y venían a buscarte una beca y de pronto tú dices, bueno, ¿yo qué puedo hacer aquí? Y lo haces. Lo que sí hay una respuesta. Si eres vocacional en tu trabajo y amas tu trabajo, solucionas todos los problemas. Pero volviendo al tuyo, si se se afecta tu sentimiento, a veces en positivo porque dices, ya, lo hice, exacto. Y a veces en negativo, pero ahí queda la carga emocional, con lo cual vuelvo a decir lo mismo, qué bueno que os estéis dedicando a eso. Algunos dirán, bueno, seguro van a dar un año sabático o 2, no va a ocurrir nada de eso, pero qué bueno que uno pueda apoyarse. Pedro, pues muchísimas gracias, por favor, por compartirnos toda tu sabiduría. No, gracias a ti, muy amables, y ojalá esto sirva para mucho. Sí, gracias.